Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso al podcast de Atenas. Estoy aquí de nuevo con mi queridísimo hermano, el doctor Kiko. Hola a todos. Que ya saben que él es residente de psiquiatría. Bueno, si no lo saben, de hecho pueden ir a ver el video pasado. Voy a dejar la I por allá para que vean el video pasado que hice con Kix, en el que hablamos de las enfermedades psiquiátricas, depresión, trastorno bipolar, adicción. Y bueno, de hecho, hablando de eso, queremos decir un pequeño disclaimer. Ah, sí, una desambiguación. Desambiguación, para que no sea ambiguo. Hola a todos. Pues bueno, nada más, esta presentación que les voy a presentar de los trastornos del sueño está dirigida a personal médico, entonces tiene algunos términos que bueno, más que términos, tiene algunas como indicaciones que son exclusivas para personal médico, sobre todo referente a cuestiones de medicamentos y así. Por lo tanto, sí es muy importante que si ustedes padecen alguna de estas situaciones o conozcan a alguien que tenga un trastorno del sueño, lo verifique primero y lo revise un médico, de preferencia a alguien que sea especialista en trastornos del sueño o un psiquiatra. Porque estos medicamentos de los que voy a hablar, que de hecho no es en todas las enfermedades, de hecho es en la minoría de las enfermedades del sueño ocupamos medicamento, son medicamentos que mucha gente tiene acceso y así, y no es adecuado que las personas estén recetando, ¿verdad? Autorrecetando. Lo ideal es que los vea un médico y determine si son necesarias o no. Y ahí perdón por los ladridos del perro. Aquí está nuestro perrito. Bueno, el de él. Es nuestro. Lo que iba a decir es que Kiko es estudiante de la especialidad de psiquiatría. Creo que ya siempre no lo dije, pero Kiko, sí. Entonces estudias psiquiatría, ya estás por pasar casi el tercer año o llevas 2 y cacho años. Estoy en el tercer año de la residencia y voy a pasar al cuarto año el próximo año. Entonces, pues Kix tiene todo ese tiempo de experiencia ahí, en la clínica psiquiátrica de aquí y 7 años de médico. Bueno, me eché 7 años de medicina y luego los 2 años y medio que llevo de la especialidad. Entonces, sí. Entonces, pues traje a Kiko porque hizo una presentación para una de sus clases, de hecho, sobre trastornos del sueño y me estaba platicando muy chido y yo dije, oye, a lo mejor estaría chido que lo platicaras aquí con mi audiencia de estudiantes porque creo que es información que puede ser muy importante. Yo creo que está chido y además es bueno conocerla. No, y aparte, de hecho, lo que comentábamos hace rato es que el principal tratamiento de la mayoría de estas enfermedades son cambios en los hábitos del sueño. Y eso es algo que todos ustedes pueden seguir para tener una mejoría muy sustancial en sus condiciones del sueño, ¿verdad? Sí, es muy importante. Y entonces, Kiko tiene aquí su presentación que él dio a los estudiantes de psiquiatría. Entonces va a estar súper chido. Déjenme cambiar de escena. Esperamos que les guste mucho y les sirva mucho. Ay, mira qué padre ese cambio. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿quieres darle a...? Sí. Todo tuyo. Gracias. Ok, entonces vamos a empezar. Pues sí, vamos a hablar de los trastornos del sueño más frecuentes. Evidentemente no son todos los que hay. Uno de los trastornos de los cuales no voy a hablar, porque no es un trastorno que nosotros en psiquiatría veamos o tratemos tan frecuentemente en el sentido de que nosotros seamos los especialistas, y es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ese es un tema aparte, pero es una de las causas más frecuentes de insomnio, ¿verdad? Y de hipersomnolencia diurna, o sea, exceso de sueño en el día. Y es un trastorno que se da por un bloqueo de la vía aérea y que le da a las personas que tienen ciertas estructuras anatómicas que lo impiden o que están muy gordas las personas, y pues eso es lo más frecuente, ¿verdad? O una mezcla de las dos, y entonces eso hace que ronquen y en la noche incluso se le dejan de respirar por algunos segundos, y esto condiciona un riesgo muy elevado para otras cuestiones como diabetes, hipertensión y así. Entonces si por lo general el que se da cuenta es el familiar,
la persona que duerme con esta persona, con este paciente. Entonces, si alguien tiene ese problema, pues sería muy bueno que acudiera con un especialista que es el otorrinolaringólogo. Es, en mi opinión, el más indicado para tratar ese trastorno del sueño, que no tiene tanto que ver con una cuestión neurológica, sino más con una cuestión estructural, ¿verdad? De la vía aérea, y por eso no lo voy a hablar aquí, pero sí es muy importante que lo mencione porque es una de las causas más frecuentes. Aquí vamos a hablar sobre todo desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, ¿verdad? Entonces, para empezar, necesitamos ver cómo es un sueño normal, ¿verdad? Normalmente, cuando una persona se va a dormir, hay ciertos cambios que suceden en el cerebro. Antes se creía que las personas que dormían estaban reposando y que el cerebro se mantenía inactivo, pero desde la invención hace muchos años del electroencefalograma se ha descubierto que la actividad del cerebro en el sueño de hecho es muy importante, y el cerebro, valga la redundancia, ¿verdad?, es muy activo durante el sueño. Entonces aquí tenemos aquí está el apuntador, muy bien. Entonces aquí esta parte es cuando uno está despierto, y el sueño se divide en varios ciclos. Lo normal es que tengamos de 4 a 5 ciclos del sueño. Y primero es la etapa 1, en la cual uno es un sueño ligero. La etapa 2 también es de sueño ligero. La etapa 3 y la etapa 4 son muy importantes porque son las etapas de sueño profundo. Uno alcanza estas etapas del sueño aproximadamente de 1 a 2 horas que empezó el primer ciclo. Y pasando otra hora, otras 2 horas, llega uno a esto que se llama sueño REM. En el sueño REM, si se dan cuenta, la actividad cerebral, esto de abajo para arriba es la cantidad de actividad cerebral. La actividad cerebral en el sueño REM, REM significa Rapid Eye Movement, o sea, es lo que se conoce también como sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos. Ahí lo más importante que sucede es que el cuerpo se desactiva en un sentido motriz, es decir, quedas paralizado, y los ojos, los músculos de los ojos se mueven rápidamente. De hecho, tú le puedes poner un dispositivo para medir el movimiento ocular dentro del párpado, y entonces ya ahí ves cómo se están moviendo. Y esta etapa es muy importante porque también tiene mucho que ver con la recuperación de ciertas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Después del sueño REM, volvemos a caer en sueño profundo. Tenemos pequeñas etapas en las que podemos regresar y volver. Y después de unas 2 horas volvemos a otro sueño REM. Cada ciclo se completa después del sueño REM. Por lo general, despertamos saliendo de un sueño REM. Entonces, en el sueño REM, además, es donde hay los sueños más vívidos. En realidad uno sueña en todas las etapas, pero los sueños más vívidos se dan en el sueño REM. Y por eso muchas veces pasa que cuando uno despierta de una pesadilla, inicialmente uno no se puede mover porque persiste la parálisis del cuerpo que se da en el sueño REM. Y eso es el famoso fenómeno de que se te subió el muerto, ¿no? Sí. De que, ¿por qué? Porque estás despierto pero sigues desactivado, entonces no te puedes mover y sientes una pesadez. Y además, como estás saliendo de un sueño vívido, las alucinaciones fisiológicas que se dan durante el sueño, fisiológico me refiero que es normal, ¿verdad? Que es parte de nuestra fisiología. Las alucinaciones dentro de los sueños, que realmente sí son alucinaciones, los sueños pueden todavía estar presentes en nuestra conciencia, y entonces por eso algunas personas tienen la sensación de que como que todavía están atrapados dentro del sueño, a pesar de que ya despertaron, y algunos lo sienten muy feo. Pero esta situación de parálisis del sueño puede suceder en algunos trastornos, ¿verdad? Hay personas que ese periodo se extiende y eso ya no es normal. Entonces, pues es un síntoma. Ahora, esto no me voy a detener mucho. Así se ven las lecturas del electroencefalograma en las diferentes etapas. Como pueden ver, cuando uno está despierto, la actividad es muy rápida y muy desorganizada, y se va regularizando y haciendo más lenta conforme uno va pasando en las diferentes etapas. En el sueño no REM, de la etapa 1 hay ondas alfa que todavía son rápidas pero no son tan desincronizadas. En la etapa 2 tienen el mismo tipo de ondas alfa, pero además se añaden unos que se llaman complejos K, que en esta imagen no se ven pero parecen así como casi de un electrocardiograma.
y estos que se llaman usos del sueño, que son actividades rápidas del cerebro. En la etapa 3, que ya es de sueño profundo, se empiezan a presentar estas ondas amplias, ¿verdad? Muy lentas, que se llaman ondas de delta, ¿verdad? Que son ondas muy lentas, y es cuando ya estamos en sueño profundo. Y también nos determinan cuando ya pasamos a la etapa 4, que en este diagrama no sale, porque cuando más del 50% por lo menos o más de las ondas vistas son delta, entonces ya estamos en la etapa 4. Pero en sueño REM, el cerebro, como les comentaba, vuelve a tener una actividad pues que prácticamente son ondas alfa, ¿verdad? Son ondas muy similares a las que encontramos en el sueño despierto. Y también, pero todo esto no significa que el cerebro no esté descansando. De hecho, el sueño REM tanto el sueño profundo como el sueño REM son extremadamente importantes para el descanso adecuado. Ahora, aquí, vamos a poner una imagen. Sí, la imagen como que no se pasó bien y aquí la tengo preparada. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esta imagen aquí, de hecho, deja ver si el puntero se pone encima de... No se pone por encima. Va a estar atrás. Va a estar atrás. Pero no importa. Aquí, no me voy a detener mucho porque son como cosas ya más complejas. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que hay una serie de neurotransmisores que les digo son como los mensajes que se mandan las neuronas entre sí para comunicarse. Lo hacen por medio de sustancias. Una de las sustancias más importantes la tenemos ahí si ustedes se fijan en la imagen a la izquierda, dice LH, que LH es el hipotálamo lateral, es una estructura del cerebro que libera una sustancia que se llama orexina. La orexina es muy importante, muy importante para que se den adecuadamente los ciclos cuando uno está dormido, las etapas del sueño, entre el sueño no REM y el sueño REM. Si tenemos alteraciones de eso, vamos a poder tener alteraciones incluso estando despiertos, que eso es lo que pasa en la narcolepsia. Cuando hay una deficiencia de orexina, las personas tienen sueños REM espontáneos durante el día y entonces se caen y dormidos en sueño REM y luego despiertan y pueden suceder accidentes. Y lo mismo pasa al revés, en su sueño no REM, como tienen la deficiencia de la orexina que regula esta situación, el sueño REM, que debería ser lo normal tenerlo en la noche, está fracturado y entonces tienen esas alteraciones. Y entonces, todas estas sustancias son lo que van a determinar el balance entre las sustancias que nos mantienen despiertos, como por ejemplo la histamina, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la norepinefrina. Esas sustancias forman parte de un sistema que se llama reticular ascendente. Se llama así porque va ascendiendo por la columna hasta llegar al cerebro, hasta el tálamo. Estas sustancias nos permiten mantenernos despiertos y cuando se van agotando estas sustancias y además va influyendo otra que se llama GABA, que es una sustancia inhibidora muy importante del cerebro, esta sustancia va desactivando los demás núcleos cerebrales y entonces uno se va durmiendo y esta regulación de este ciclo es muy importante y ahí es donde está muy implicada la melatonina, que la melatonina es una sustancia que se produce en la glándula pineal, ahí al centro del cerebro casi, que es como nuestro reloj del cerebro, que nos permite discernir en qué momento ya es hora de dormir y en qué momento no. Esto va a ser muy importante cuando hablemos de las medidas de la higiene del sueño, porque cosas que activan la glándula pineal son, por ejemplo, la luz del día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en la noche estamos todavía con mucha luz, viendo el celular, con las pantallas, luz brillante, etcétera, nunca se va a producir suficiente melatonina porque responde a las células de los ojos que miden la luz, ¿verdad? A los conos y los bastones y entonces cuando hay mucha luz nunca se activa esta glándula, ¿verdad? Entonces no liberamos melatonina y no nos da sueño o nos da menos y entonces ese tipo de cosas. Ahora, deja apagar la imagen. Ah, sí, para quitar la imagen. Oye, ¿te puedo preguntar algo rápido? Sí, no, lo que quieras, las dudas que tengas, dime. ¿Ves que dicen que es la luz azul como la más importante y la roja no? ¿Tú crees que eso es cierto? Sí, se ha determinado que ciertos tipos de luz específica activan o desactivan de una manera más importante la glándula pineal. Entonces, sí se ha demostrado. El impacto puede ser parcial, nada más, pero sí se recomienda, de hecho,
que si uno tiene la opción de que la luz no sea azul sino amarilla, ¿verdad? La azul, la luz especial que es, pero no es nada más que sea de color amarillo, ¿no? Es una luz especial que tienen algunas pantallas que te permiten que se cambie en la noche, ¿verdad? Para que no tengas alteraciones en el sueño. Y sí puede tener un impacto benéfico. Lo ideal sería que uno no estuviera a altas horas de la noche en eso, ¿verdad? Pero a veces, sobre todo en estudiantes y todo, es difícil, ¿no? Entonces, si se puede así, es una buena opción. Gracias. No, hombre, no hay de qué. Entonces, aquí lo que les comentaba, ¿no? Aquí, pues, hay todos estos son neurotransmisores que promueven el despertar. Y entonces van a ser importantes, ¿verdad? Glutamato, pues es una sustancia que se produce en todas las células. La acetilcolina, la dopamina se producen en lugares específicos del cerebro. La norepinefrina, que es como la adrenalina, pero del cerebro. La serotonina y la histamina. Ahora, y bueno, la orexina en el día es importante que hay unas células especiales que hacen que no nos dé sueño REM en el día y que si no tenemos suficiente orexina, que también se le llama hipocretina, nos da REM en el día. Y por eso las personas, lo que comentábamos de la narcolepsia, ¿verdad? La histamina, por ejemplo, es una sustancia que tiene muchas funciones en el cuerpo. Una de las funciones que tiene, por ejemplo, es promover la reacción alérgica. Entonces, por eso antes muchos medicamentos antihistamínicos, medicamentos para las alergias, daban sueño porque eran muy inespecíficos. Le pegaban no solo al receptor 2 de la histamina, que es el de las alergias, sino también al receptor 1, que es el que nos permite estar despiertos. Por eso algunos medicamentos que usamos para promover el sueño, que se llaman medicamentos hipnóticos, no porque te hipnoticen, pero hipno significa sueño. Entonces, esos medicamentos muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas veces son promotores son inhibidores de la histamina, ¿verdad? Entonces hacen que te dé sueño. Y así. Y los otros neurotransmisores importantes, por ejemplo, en el sueño no REM, como les comentaba, GABA, galanina, que es muy similar, adenosina. Por ejemplo, el café. El café, el efecto que hace es que inhibe los receptores de adenosina. La adenosina es un aminoácido que se produce en la parte frontal del cerebro conforme va pasando el tiempo de que uno está despierto. Y entonces, conforme se va acumulando, hay unos receptores específicos en la parte frontal del cerebro que cuando hay mucha adenosina, dicen ya es hora de dormir. Pero eso no es porque haya un desgaste ni nada, simplemente es un reloj que tenemos que dice ya estuviste mucho tiempo despierto, ya toca dormir, entre los muchos otros sistemas que tenemos. Entonces el café, la cafeína, la taurina y todos estas sustancias lo que hacen es que bloquean los receptores de adenosina, entonces no nos da sueño tan rápido, pero sí cuando se pasa el efecto del café nos da más sueño todavía porque toda esa adenosina acumulada pues activa muchísimo más los receptores, ¿verdad? Te da el bajón. Escuché una vez que cuando empiezas a tomar café por primera vez, a veces te da más sueño porque los receptores empiezan a captar que algo los está tapando y cree que es la adenosina al principio. Bueno, no sabía que era la adenosina, pero el neurotransmisor, pero ya después de que lo tomas por más tiempo, ya se empieza a dar cuenta el cerebro de que no es eso, ¿no? Y ya te quita el sueño. Mira, algunas sustancias bloqueadoras de receptores, algunos compuestos bloqueadores de receptores actúan como esto que se llama eso se llama agonismo inverso. La verdad, no te voy a mentir, no he leído información al respecto, pero es una teoría válida, ¿verdad? Okay. Ahora, podría ser, no sé decirte, no tengo esa información, pero lo que sí te puedo decir es que la razón por la que cada vez uno necesita más café es porque los receptores de adenosina, en el cerebro así pasa con todas las sustancias que generan tolerancia. El cerebro se da cuenta de que los receptores ya no están siendo efectivos, entonces empieza a generar más receptores, ¿verdad? Entonces las células cada vez tienen más receptores de adenosina estimulados porque como ya no están cumpliendo con su trabajo de alguna manera, vamos a decirlo así, cada vez hay más. Entonces cada vez necesitas más café para bloquearlos a todos. Y por eso hay personas que ya no pueden estar despiertos sin café. Esa es la desventaja. ¡Qué fuerte! Sí, pero no pasa tanto como otras sustancias, porque no está afectando la principal sustancia que genera eso, que es la dopamina.
Entonces, no hay tanta bronca, pero sí puedes generar cierta tolerancia, ¿verdad? Claro. La verdad no es algo tan gacho, pero sí hay personas que son más sensibles a este efecto, y que pueden incluso llegar a tener ansiedad, ¿verdad? Si no se toman el café, o estar dormidos todo el tiempo, o muchos efectos, ¿no? Va. Okay. Entonces, bueno, eso. Y lo que comentábamos, pues también la melatonina que induce el inicio del ciclo, ¿verdad? Que induce a GABA, ¿verdad? A la sustancia GABA, que es el principal inhibidor del cerebro. Entonces, bueno, y en el sueño REM es muy importante una sustancia que se llama acetilcolina, que esa sustancia activa las células que producen orexina, de hecho. Pero esa no tenemos forma de controlarla. En realidad, más bien lo que hacemos en ese tipo de trastornos es controlar por medio de GABA. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Esta sustancia que se llama glicina, que está allá abajo, es muy similar a GABA, pero en la columna vertebral, y es lo que provoca la atonía muscular, ¿verdad? GABA es en el cerebro y glicina es en la columna vertebral, que bueno, ahí adentro, más que en la columna vertebral, es en la médula espinal. La médula espinal hay neuronas, evidentemente, que son las neuronas que controlan los músculos directamente. Y entonces la señal de controlar músculos viene del cerebro, pasa por muchos procesos del mismo cerebro, y luego baja por la médula espinal hasta las neuronas secundarias, digamos, las neuronas efectoras, de hecho sí se llaman segunda neurona, que reciben la señal del cerebro y entonces actúan en el cuerpo. Entonces, como están inhibidas por la glicina en la médula, por eso es que se paraliza el cuerpo. Y por eso una lesión en la columna vertebral te puede dejar paralítico. Es correcto, porque esas neuronas se mueren. De hecho, las neuronas son de las pocas células del cuerpo que no se regeneran. Tienen neuroplasticidad y suplen algunas funciones si se mueren algunas, pero por ejemplo las de la médula, pues no, prácticamente no. Entonces sí, las lesiones medulares producen parálisis permanente. Depende de la sección, ¿no? Hay algunas que producen anestesia permanente, ¿no? O sea, si nada más se lesionan las neuronas que sirven para sentir, que están en la parte posterior de la médula, entonces nada más dejas de sentir. Pero si se lesionan las de la parte anterior, si la sección medular viene hasta ese punto, fíjate cómo es la naturaleza de inteligente. ¿Qué es más probable? ¿Que te lesiones en la parte más superficial o en la parte más profunda de la médula? En la más superficial. Exacto, y ahí están las de la sensación, no las de la motricidad. Por lo tanto, la naturaleza le da más prioridad a la motricidad que a la sensación. Exacto. Entonces es muy interesante eso. Pero bueno, esto es un esquema que no voy a ahondar así prácticamente nada porque es más complejo, pero habla de cómo hay algunas células que, como les comentaba, funcionan con la orexina. Y entonces éveil significa despierto, creo, en francés. Y entonces, para mantenerte despierto, la noradrenalina, el glutamato, la histamina, la serotonina y la acetilcolina juegan un papel, y GABA de forma negativa. Entonces, en el ambiente hay ciertos estímulos, ¿verdad? Y estímulos internos que cuando se cortan, se disminuyen estas sustancias y entonces GABA entra y permite que uno se quede dormido. Y empieza la fase de sueño no REM. En la fase de sueño no REM, se va acumulando la orexina en algunas células, que son las que tenemos en este otro esquema, que es todavía más complejo, pero menos me voy a detener, porque hay algunas células que son promotoras de REM y otras que son promotoras de que se quite REM. Entonces, por ejemplo, estas son las neuronas REM off, ¿verdad? Quitan REM. Y estas son las células REM on. Estas son colinérgicas, funcionan con acetilcolina, y estas son noradrenérgicas. Pero eso no importa, lo que importa es que por aquí está. No la veo. Bueno, por ahí está la orexina. Y lo que hace la orexina es que permite que estas neuronas funcionen adecuadamente. Cuando llevas cierto tiempo dormido, se acumula la orexina en las células REM on y entonces permite que se activen. Y cuando se activan, estas desactivan a las REM off y entonces empieza el sueño REM. Y luego pasa el proceso inverso, se empieza a acumular acá y entonces estas ganan y paf, es como el muñequito que va acumulando agua y que es como un patito y que baja y entonces toma agüita y luego ya vuelve a subir y así. Y entonces eso es lo normal. Igual que nuestro ciclo de sueño-vigilia, de que estamos despiertos, estamos dormidos, dependiendo de los estímulos y el horario y todas estas cosas que ya platicamos, dentro del mismo sueño hay un ciclo que permite que entres a sueño REM o que salgas de sueño REM, ¿no? Ok. Entonces, bueno,
Aquí tampoco me voy a meter mucho, es nada más lo de GABA, ¿verdad? Que como les comentaba, el ácido gamma aminobutírico es el... creo que sí lo dije bien. es la sustancia que más promueve el sueño. Y su receptor es uno de los receptores más socorridos por las farmacéuticas porque casi todos los medicamentos para el sueño van a actuar ahí. Por ejemplo, las famosas benzodiazepinas, el clonazepam, lorazepam, alprazolam y todos los PAMes actúan directamente sobre el receptor GABA. El problema es que estas sustancias, cuando actúan, el receptor GABA sí es uno de esos receptores que se puede, que genera tolerancia y la genera de una forma muy intensa. Entonces hay personas que se vuelven adictos a estos medicamentos. Eso sí provocan tolerancia y dependencia. Entonces hay personas que luego ya tienen que tomarse 10 pastillas de clonazepam nomás para dormir. Por eso nunca, jamás, nunca se debe uno automedicar esas cosas. Siempre por un médico y que de preferencia sea alguien que se especialice en eso. Porque muchos médicos generales, por desgracia, tampoco saben la importancia que tiene tener cuidado con estos medicamentos. Los medicamentos que no actúan en este receptor, que son otros medicamentos que utilizamos, por lo general, te digo, los psiquiatras y los especialistas en el sueño, no actúan sobre este receptor y entonces no tienen riesgo de ser adictivos o de generar dependencia o tolerancia, pero son mucho menos conocidos, no son caros, pero son menos conocidos y la gente luego les tiene miedo porque tienen otras connotaciones y otras etiquetas, entonces no los usan, cuando en realidad es peor que usen medicamentos como eso de clonazepam. No digo que estén mal, solo digo que se tienen que hacer de una forma muy selectiva y no por tiempos prolongados, porque si generan esto, se ha visto que hasta incluso desde las primeras 2 semanas de usarlos pueden generar esta dependencia, ¿no? Sí, y lo malo es que causa luego pensamiento que tenemos de que ese tipo de medicamentos no son buenos, causan adicción y todo, y no es que sea así, sino que hay algunos que sí tienen ese problema. Sí. Y por eso alguien especializado tiene que decirte cómo tomarlos y qué tomar. Exacto, la verdad es que las personas que nos dedicamos a esto tenemos un arsenal muy amplio, ¿verdad? Y por lo general no tratamos el síntoma nada más, sino nos vamos a la causa, ¿verdad? Porque una persona no tiene insomnio nomás porque sí. Luego dicen, no, pues es normal en los viejitos. No es normal en los viejitos ni en ninguna población no dormir. Los viejitos duermen menos, eso sí. En promedio duermen 6 horas y eso necesitan nada más para descansar por procesos normales del envejecimiento. Los bebés duermen mucho más. Los bebés por lo general duermen de 12 a 14 horas, ¿verdad? Entonces es lo normal. Pero y ya lo normal en la población general es de 7 a 8 horas. Pero varía con cada persona. En realidad no es normal no dormir en ningún momento de la vida, ¿vale? Okay. Pero sí, qué bueno que mencionas ese punto. Sí. Esta es la clasificación del DSM-5, de los diferentes tipos de trastornos del sueño. Como les digo, no nos vamos a meter, porque son muchísimos, nos vamos a meter en los más importantes. Ahora, la principal distinción entre los trastornos del sueño, en general, ¿verdad?, son 4 tipos. Los que son disomnias, las disomnias que son trastornos en los que o duermes muy poquito o duermes mucho, o trastornos relacionados con el ritmo circadiano. Duermes mucho me refiero en momentos que no deberías estar dormido, ¿no? En el día. Las parasomnias, porque dis es alteración, para es que sí duermes, pero en el sueño no es normal dentro del mismo sueño. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, trastornos que se asocian más al ciclo sueño-vigilia y alteraciones del sueño REM, que comentábamos, ¿verdad? De la narcolepsia y todo eso. Y también ahí tenemos, por ejemplo, cosas como el sonambulismo, los movimientos inapropiados durante el sueño, piernas inquietas, y otras como, por ejemplo, bruxismo, que es cuando una persona, por lo general es por ansiedad, pero aprieta mucho los dientes y despierta con lastimado los dientes y así. Enuresis, que te haces pipí en la noche, y encopresis, que te haces popó en la noche, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, de hecho ahí también se incluye el SAOS, el trastorno, ¿verdad?, que les comentaba, de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero pues ese, les digo, ahorita no es nuestro tema de tratamiento, pero bueno. Y hay otros que están asociados a trastornos médicos psiquiátricos, ¿verdad? Trastornos de ansiedad, del humor, trastornos del pánico, trastornos por consumo de sustancias, etcétera.
Y hay otros que no entran en ninguna clasificación, que casi ni se pueden considerar como una enfermedad como tal, porque no tienen las otras alteraciones, ¿verdad? Como esto que dice del sueño largo, el sueño corto, etcétera. Pero bueno, son más raros. Insomnio. El insomnio afecta a muchísimas personas en todo el mundo y se define como una reducción de la capacidad de dormir. Es el trastorno del sueño más frecuente. Hay criterios digamos, estandarizados, ¿no? Que por ejemplo te tardes más de 30 minutos en empezar a dormir. Eso se llama alteración de aumento de latencia, ¿verdad? Entonces eso ya puede ser considerado como uno de los criterios. Que en la noche te despiertes y dures más de 30 minutos despierto, ¿verdad? Pararse al baño no es un trastorno del sueño. Eso es un trastorno probablemente de la próstata. Bueno, depende, ¿verdad? Que tu sueño total sea menor a 6 horas y media. Que en el día, por ejemplo, tengas mucho sueño, ¿verdad? Y menor rendimiento provocado por esta cuestión del insomnio. Eso ya no es normal. Y que te suceda 3 o más veces por semana, que te dure más de un mes. Esos ya son criterios como de investigación. En realidad una persona puede tener insomnio desde la primera noche y no deja de ser insomnio, ¿verdad? Y probablemente sí habría que explorar si es algo transitorio. O digo, a lo mejor una noche no pasa nada, pero si ya te está pasando muy frecuentemente, pues habría que ver. Aproximadamente del 5 al 10% tiene insomnio de cualquier tipo. Las mujeres es más frecuente que les dé que los hombres y es mayor a mayor edad por alteraciones propias del cerebro que lo hacen más vulnerable. En los ancianos, por ejemplo, hasta el 20% lo tiene. Eso, les repito, no es que sea normal, es una enfermedad, pero es una enfermedad que le da a 1 de cada 5 viejitos, ¿verdad? Y puede ser transitorio o persistente. Persistente ya estamos hablando de algo muy grave, porque es algo que te dura meses o años y que altera muchas cosas de tu vida, ¿no? No cuenta si te desvelas para hacer la tarea y esas cosas, ¿verdad? A lo mejor ahí es una sobrecarga de trabajo o mala organización tuya, pero o sea, es algo de que tú lo intentas y no puedes, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Ella está tratando de dormir y no puede. Cuando es transitorio, las causas más frecuentes, por lo general, casi siempre, pueden ser cuestiones psiquiátricas, ¿verdad? Depresión y ansiedad principalmente, algo que te esté alterando en ese momento. Y no significa que tengas un trastorno de ansiedad necesariamente. A lo mejor no pudiste dormir una noche antes de un examen muy importante, ¿verdad? Y no significa que necesites un tratamiento per se. O a lo mejor sí necesitas tratamiento, pero como les comentaba, de estas medidas de higiene del sueño, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Los cambios en los horarios por turnos del trabajo, jet lag y todo eso. Ahí, esos son los únicos casos en los que la melatonina sí puede servir como medicamento. Porque para los demás tipos de insomnio, así, aunque digan, es que sí sirve y así, no se ha demostrado. Nada más para las alteraciones que son por alteraciones del ciclo circadiano. Porque la melatonina en sí no da sueño. La melatonina únicamente le indica al cerebro que ya es hora de dormir, ¿verdad? Entonces no va a ser tan efectiva si es un problema de otro tipo, más profundo, ¿no? Modificaciones en el ambiente, de que te vas a dormir a casa de tu amigo y pues no puedes dormir ahí. Sobre todo mala higiene del sueño, como comentábamos, el estrés, etc. Los factores psicológicos pueden intervenir hasta en 80% de los pacientes con insomnio transitorio. Casi siempre en estos pacientes le puedes encontrar alguno de estos factores, aunque no sea el principal factor. El sueño no es reparador en estos pacientes y se afectan principalmente las primeras 4 fases del sueño, es decir, el sueño que no es sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño no REM. Entonces el tratamiento no va por el sueño REM, va por otras cosas. Ahora, en el insomnio crónico, si tú padeces insomnio crónico o alguien de tu familia o algún conocido padece insomnio crónico, aguas, eso sí hay que checarlo con un médico porque por lo general es por una enfermedad médica. El dolor es muy frecuente, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo el cáncer, ¿verdad? Genera dolor, enfermedades crónicas articulares, reumatológicas, artritis, problemas de otro tipo. Eso genera un insomnio bastante intolerable y que orilla a muchas personas hasta el suicidio, ¿verdad? Hay personas que están tan alteradas por el dolor y que no pueden dormir y así que pueden llegar a presentar depresiones muy intensas que generen este problema de la ideación suicida o hasta el suicidio. Problemas del corazón, ¿verdad? Arritmias, migraña, afecciones neurológicas, ¿verdad?
y tú no sabes, a lo mejor hasta puede tener una cuestión ahí cerebral importante, dígase desde una cuestión ahí de los vasos sanguíneos o un tumor, ¿no? Entonces sí vale la pena una revisión exhaustiva en una persona que lleve meses o años sin poder dormir, porque muchas veces van con el médico general y les deja el clonazepam si no investigan más allá, y eso puede hacer que no se diagnostiquen cosas más severas. Trastornos de la conducta, ¿verdad? De que sea una persona que realmente tiene muy malos hábitos del sueño y nunca jamás los ha corregido. Eso puede ser también, pero es menos frecuente. Y trastornos psiquiátricos graves, ¿verdad? Personas con depresiones frecuentes y severas por trastornos de personalidad. Depresión, como comentaba, bueno, en la depresión casi siempre lo que pasa es que la persona se puede ir a dormir normal, pero se despierta frecuentemente en la noche. La ansiedad pasa al revés, la persona no puede irse a dormir, una vez dormido pues ya se duerme, pero por lo general también se puede despertar muy temprano. ¿Por qué? Porque está con el pendiente, está ansioso y entonces no está pensando eso y así, y se despierta ansioso, o tienen pesadillas y así, fobias, miedos. La manía no es lo que sale en las canciones y en las telenovelas. La manía es un síntoma de trastorno bipolar. Y es cuando una persona no es que no duerma, no es que no pueda dormir, no es que no, ¿cómo les diré? No es que tenga dificultades para dormir en sí, sino que no necesita dormir tanto porque tiene un incremento muy importante de la energía. El trastorno bipolar, como comentábamos en el blog pasado, es una enfermedad del cerebro en la que hay un aumento o decremento muy importante de las sustancias del cerebro. Y entonces, como vimos, son muy importantes para mantener el sueño. Entonces, una persona con trastorno bipolar que esté en la fase maníaca, en la fase de manía, va a estar muy acelerado, va a disminuir mucho su necesidad de sueño. Es como si se hubiera tomado 20 tazas de café o 1 gramo de cocaína y están así, en friega, ¿no? Y entonces estas personas no nada más no duermen, sino además tienen muchas actividades cuando están despiertos en la noche y se la pasan caminando de aquí para allá. No están ansiosos necesariamente, pueden estarlo, pero no es de que estén preocupados y por eso estén así hiperactivos, sino que tienen tanta energía que se ponen a barrer, a trapear, se salen de la casa, están planchando y luego tienen conductas muy desorganizadas, sacan la basura, la reacomodan. Una vez un paciente se le ocurrió hacer remodelación de su casa en la noche y agarró un martillo y se agarró a darle de madrazos a la pared hasta que la rompió toda. Y le preguntó, ¿y por qué lo estás haciendo? Y así, y dice, no, pues es que voy a remodelar y entonces quiero poner nueva tabla roca y quiero poner un nuevo cemento y no sé qué, y pintar y todo a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, hasta es muy gracioso lo que a veces hacen. Entonces, eso es diferente y eso es un trastorno psiquiátrico grave, ¿no? No es una canción de Gloria Trevi. Entonces, ahí es muy importante que lo atienda un psiquiatra. Las manías. Por ejemplo, otra es la psicosis. Un esquizofrénico, por ejemplo, que está con alteraciones severas de la percepción de la realidad. Entonces, que tiene un miedo constante de que venga el FBI por él o cualquier cosa, ¿no? Los aliens lo secuestren, pues no va a dormir. Está súper ansiosísimo y por lo general van a estar todos temerosos y así. Pero eso es ya también una cosa más grave. Y, por ejemplo, en trastornos de la alimentación, en la anorexia, es muy característico que se despierten muy temprano. ¿Por qué? Por cuestiones de las alteraciones dopaminérgicas que tienen en el cerebro. Pero bueno, entonces estos son más graves y sí, siempre que la persona no pueda dormir por meses o años, los tiene que ver un médico especialista, siempre. Otros tipos de insomnio, pues cuando una persona está con tolerancia a las drogas. A las drogas, por ejemplo, en México está muy de moda ahorita el cristal, no sé si en otros países, y es una basura de droga que destruye el cerebro y te pone muy agresivo y te pone muy alterado, y una de las alteraciones principales es alteraciones en el sueño, como si fueran bipolares, casi, no se duermen, ¿verdad? Y están psicóticos muchas veces y alterados y todo. O por ejemplo, abstinencia a estas sustancias. Cuando eres adicto a una sustancia y la dejas de consumir de repente, entonces te puede dar síndrome de abstinencia. Y eso también pasa a veces con el café, pero en una medida mucho menor, porque ya comentamos que las vías cerebrales son diferentes, ¿verdad? Entonces, etcétera. Fármacos que modifican la estructura del sueño, como decíamos, BZDs, benzodiazepinas, o sea, el clonazepam y todos esos, alteran el sueño. Sí te sedan,
Pero también eso es otra de las desventajas de esos medicamentos. Destruyen la estructura del sueño. Disminuyen la fase 2. Aumentan la fase 2. Disminuyen la duración del sueño REM. Aumentan la latencia. Te tardas más en llegar a sueño REM y no es reparador. Y así. También el consumo de alcohol. Si consumes alcohol de forma crónica, vas a tener alteraciones del sueño casi de cajón, ¿verdad? Y no vas a tener sueño reparador. Los estimulantes, como comentaba, del cristal y todas estas cosas. O también cuando una persona de trancazo suspende medicamentos que usamos a veces para la ansiedad, si es de trancazo, se les da una cosa que se llama insomnio de rebote, que hace que no puedan dormir porque el cuerpo se acostumbró a esos medicamentos para que también dan sueño, ¿verdad? Porque disminuyen mucho la ansiedad. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. Una vez vi en una plática de alguien que hablaba de la higiene del sueño y así, que algunas personas, pues bueno, se toman una copita de vino, una cervecita para irse a dormir, pero él decía que eso es lo peor. Eso en realidad no sirve para nada porque no, o sea, sí te duermes, pero no están de forma correcta tus ciclos de sueño, justo lo que estás diciendo. Sí. Tú dices que esto podría ser como consumo de alcohol a lo mejor de forma abusiva, pero también una tacita, una cervecita también no se recomienda, también es igual, o bueno, también es malo. No, de hecho, qué bueno que lo comentas porque es súper contraproducente. Como tú dices, es lo peor. Es una de las peores cosas que puedes hacer porque sí te va a dar sueño, así como con lo que les digo del clonazepam y eso, pero desestructura mucho el sueño y luego ya te puedes generar una cierta dependencia de eso para dormir. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Deprime todo el cerebro, así como de trancazo, así todo el cerebro lo apaga. ¿Por qué a veces cuando tomamos alcohol inicialmente nos ponemos muy hiperactivos? Porque el alcohol le pega primero a las cosas que nos inhiben, al lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro tiene algunas funciones de inhibir los impulsos. Entonces, si tú apagas eso, pues te vuelves muy impulsivo y desinhibido y te la pasas bien y shalala y todo ese show, ¿verdad? En las fiestas. Pero después empieza a disminuir la energía, ¿verdad? La concentración y otras funciones y se empieza a apagar el cerebro. Hasta el punto de que si tomas suficiente alcohol, puedes tener una intoxicación alcohólica que te mate, ¿no? Entonces, sí, las personas que hacen eso, básicamente lo que hacen es sedar su cerebro, pero eso le impide al cerebro hacer los procesos, como les decía, el sueño es un proceso activo, no es un proceso de reposo en realidad. Para el cerebro no, el cerebro limpia, es como una barredora, está limpiando neurotransmisores gastados, reparando células y así. Por eso el que no duerme se muere. Se han hecho muchos experimentos con animales, hoy en día ya no, que bueno, porque pues pobrecitos animales. Pero yo comentaba de un experimento que se hizo con un gato en el que se le impedía dormir. En cuanto se empezaba a dormir, estaba sobre una plataforma que cuando se empezaba a dormir, la plataforma se desbalanceaba y entonces empezaba a entrar agua. Y entonces el gato se despertaba por el agua y entonces ya se ponía otra vez despierto y ya se vaciaba el agua, ¿no? Y así lo tuvieron creo que 4 días y se murió. ¿Por qué? Porque el cerebro no tolera eso. No es que tengas un infarto cerebral ni nada de eso, pero sí viene una serie de desestructuraciones cerebrales y cierta muerte de neuronas, pero por toxicidad de acumulación de ciertas sustancias, y entonces vas perdiendo funciones y te mueres, ¿va? Entonces, sí, no, el sueño es muy importante, y esto de tomar alcohol garantiza no solo eso, sino que además te aumente mucho el riesgo de otras patologías como diabetes e hipertensión, porque eso de tomar alcohol en la noche y así hace que también el centro de la respiración se disminuya de actividad y entonces sea más fácil que tengas esto del síndrome de apnea obstructiva del sueño y ronques y eso hace que haya menos oxígeno porque dejas de respirar por fragmentos en la noche y eso hace como no microinfartos, pero desoxigena las células del cuerpo y las va lesionando. Y eso influye también en todas las células. Todas las células tienen receptores para la insulina, que es lo que genera el páncreas. Y entonces hace que estos receptores dejen de funcionar igual de bien y te da diabetes. Y hace que sea más probable que tengas descontroles de la presión, porque el corazón tampoco... los músculos de los vasos sanguíneos también se lesionan y entonces hace que se vuelvan más rígidos, más duros, por decirlo de alguna manera, y eso hace que te suba la presión, ¿verdad? Eso es lo que hace que suba la presión y te puede dar hipertensión y luego sin infartarte. Entonces es una pésima idea y pésima costumbre, y qué bueno que la dices porque hay muchísima gente que la hace.
muchísima gente que la hace. Entonces, no, es muy mala idea eso. Gracias. Igual que autorrecetarse. Creo que me extendí un poco, pero es que sí es muy importante porque es una cosa bien frecuente. Sí, muchas gracias. No, hombre, no, a ti. Estoy viendo que duró 1 hora y media. Entonces, a lo mejor lo puedo partir en 2. Ok. Y subo uno un día y otro día. 2 episodios. 2 episodios. Estaría muy chido. Entonces, pues, si hicimos eso, pues ahí lo verán. Entonces, pondremos a lo mejor la misma despedida 2 veces. Sí. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros, bro. Aprendimos muchísimo. Yo mismo aprendí muchísimo. Un montón de cosas que no tenía idea. Qué bueno, bro. Y si lo partimos en 2, entonces pues seguramente mañana subiré la segunda parte. Y si no, no. Y si no lo partimos en 2, pues entonces voy a borrar esto, así que ni siquiera lo van a ver. Pero, en los bloopers. En los bloopers. Pero si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete si quieres ver más de nuestro podcast en el que hablamos de este tipo de cosas. También déjanos en los comentarios todas las dudas. Kiko con mucho gusto seguramente querrá responder sus dudas. Si quieren que abarquemos o exploremos algún tema en específico, que Kiko, pues al ser prácticamente un psiquiatra, nos podrá explicar seguramente un montón de cosas de este tipo. Sí, y también de si necesitan algún dato de medicina general, o sea, todavía me acuerdo. Entonces, soy médico general, entonces si quieren que también hablemos de algún otro tema tipo diabetes, hipertensión y así, pues podemos tocar esos temas, ¿no? O sea, lo que ustedes digan y manden. Sí. Para quitar todos los mitos y hablar de las cosas que son verdaderas. Yo creo que es súper importante. Sí, la educación médica. Es que de veras que la salud en México mejoraría muchísimo si hiciéramos un enfoque educativo y preventivo. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces, en los links en la descripción, pues ahí está. Yo a lo mejor dejo alguna link a un Instagram de Kix, no estoy seguro. Pero no subo nada de esto. No. Acá con Charlie. Bueno. Ya él nos hace favor de triangularnos. Entonces, de conectarnos. Chequen los links en la descripción por si quieren ser mis patrons. Les agradecería muchísimo el apoyo. También ahí está mi Instagram. Si me quieren dar un follow, estaría súper genial. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.